Nuevamente, buenas tardes para todos y para todas. Sean bienvenidos a este espacio, a nuestro webinar, que son los OKR, la metodología que usa Google para su crecimiento, con nuestro invitado Andrés Yonda, a quien ya voy a presentar. Quiero contarles que hemos diseñado este webinar en relación a nuestras maestrías virtuales de la Facultad de Ciencias Administrativas y Económicas, en particular la maestría en creación de empresas en su modalidad 100% virtual y la maestría en gestión empresarial, del cual ustedes acaban de ver un video que estuvo rotando con información de la misma. Entonces voy a presentarles a Andrés. Andrés, bienvenido. Les cuento que Andrés es ingeniero industrial con maestría en creación de empresas de la Universidad de ICESI. Es empresario y consultor, el cofundador de Alta Perspectiva, que es una empresa consultora en finanzas e inteligencia de negocios en pymes, y es cofundador de Cocina 7, que es una cocina oculta que ofrece una alimentación rica y saludable en el lugar de trabajo a las personas de la ciudad de Cali. Estas dos empresas fueron creadas en el 2017 y Andrés es un apasionado del descubrimiento de negocios y el crecimiento de empresas en etapa temprana, y se ha especializado en la analítica de datos a través de herramientas de inteligencia de negocios como la que nos presentará el día de hoy. Así Andrés, te damos las gracias por acompañarnos. Bienvenidos a este espacio. Así que te dejo aquí para que nos sobre los objetivos y resultados. Y si ustedes quieren ir a desarrollar preguntas, hacerlo a través del chat y posteriormente podemos pasar a ese espacio. Muchas gracias, Ana Carolina. Muchas gracias por esa introducción. Muchas gracias a todos por la participación en esta charla, que yo sé que va a ser muy útil y muy práctica en sus emprendimientos, en sus iniciativas empresariales, y si están laborando para alguna empresa, cómo poder llevar esa cultura de trabajar por objetivos y resultados claves también va a ser muy importante para que lo lleven a cabo. Quiero que me comenten un poco de sus iniciativas empresariales en el chat, qué proyectos de emprendimiento tienen, si trabajan por objetivos en la empresa donde están trabajando actualmente, si ya han conocido un poco sobre esta metodología como para conocer un poco de información y tocarla durante el transcurso de la presentación. Como les comentaba Ana Carolina, pues la introducción estuvo muy completa. Cursé la maestría en creación de empresas en la Universidad de ICESI, la terminé en el 2019, y lo más importante fue iniciar con esas empresas con las que hoy en día trabajamos con el equipo de trabajo, iniciar con un par de iniciativas empresariales donde puedas fortalecer tus conocimientos, donde puedas aplicar toda esa serie de metodologías que están basadas en la experimentación, que hoy en día es muy importante en el mundo del emprendimiento, ¿cierto? Entonces, es aprender rápidamente, ser muy flexible ante los cambios que puedan suceder en el mercado y cómo poder tomar decisiones y actuar rápidamente frente a esos cambios, ¿cierto? La metodología te ofrece esta variedad de metodologías como el Lean Startup, el Design Thinking, el perfil de cliente, metodologías ágiles que te permiten poder conseguir realmente una propuesta, una iniciativa empresarial muy importante en el mercado y que realmente los clientes valoren y vean que sus soluciones que están ofreciendo realmente satisfagan esas necesidades reales de las personas. Perfecto, entonces, por favor me dicen si tengo alguna falla técnica en temas de sonido, en temas de presentación, para estar atento, ¿vale? Entonces yo por acá les voy a presentar las diapositivas. Bueno, vamos a conocer un poco sobre la metodología OKR. OKR básicamente, por sus siglas en inglés, son objetivos y resultados claves, ¿cierto? Y en esta metodología vamos a conocer de qué trata la metodología, de dónde surgió el tema de OKR, quiénes fueron esas primeras empresas que empezaron a implementar esta metodología de trabajar por objetivos y resultados claves, cómo nos ayudan nosotros a alinear a todo un equipo de trabajo, a crear esa cultura dentro de una organización, o si tenemos una iniciativa empresarial, cómo podemos empezar a trabajar por medio de OKR, ¿cierto? De esta manera nos permite a nosotros enfocar en lo que realmente importa de acuerdo a nuestro propósito y las prioridades que nosotros definimos desde un inicio. Es importante definir objetivos
pero sobre todo definir esos sistemas de medición que nos permitan cuantificar la consecución de esos objetivos. De nada nos sirve definir unos objetivos ya sea laborales, personales, profesionales, si no definimos también unos sistemas de medición que nos permitan definir en qué porcentaje de ejecución vamos con esos objetivos que nos proponemos. Y considero que somos muy buenos definiendo objetivos. Al inicio del año nos definimos unos objetivos tanto personales y profesionales, pero ¿cuántos de esos objetivos estamos midiendo actualmente? Ya estamos en un ejecutado del 45% del año 2021, o si hablamos de este segundo trimestre del año también estamos sobre un 45-50% de ese trimestre. A esa misma velocidad tiene que ir la ejecución de los objetivos que nos propusimos al inicio de cada periodo. Y aquí vamos a conocer que mediante los OKR nos vamos a alinear a esa metodología, nos va a ayudar a poder trazar unos objetivos bien definidos y sobre todo a medirlos y sobre todo un lenguaje de ejecución para poder alcanzar esas metas que nos proponemos. Entonces vamos a conocer qué es, cómo se ejecuta la metodología de los OKRs y al final les voy a obsequiar una herramienta en Drive donde puedan ustedes poder definir sus propios objetivos y resultados claves. Y trabajar por objetivos no es nuevo, ¿cierto? Esto data de los años 60 a través de Peter Drucker con la administración por objetivos. Digamos que se ha venido transformando nuevas metodologías de trabajar por objetivos, como son los objetivos SMART, que tienen que ser específicos, medibles, alcanzables, realistas, con un periodo de tiempo, con un horizonte temporal, donde podamos definir esos objetivos y alcanzarlos. Cada una de estas metodologías tiene su teoría, tiene unos conceptos claves que son importantes tenerlos en cuenta para llevarlos a la práctica. Hemos escuchado también de los KPIs o los indicadores claves de rendimiento, pero son indicadores más operativos, más propuestos por las empresas o los mismos procesos y son impuestos por su jefe inmediato como tal. Digamos que hay unas diferencias significativas con el método de trabajo de los OKRs. Los OKRs nacen en la década de las empresas.com, cuando nace todo este tema del auge del Internet, empieza Google en los 98 a implementar una herramienta que alinea todo su equipo de trabajo a conseguir esos objetivos ambiciosos que logró Google y que lo llevó a su éxito. Y fue gracias a John Doerr, quien fue uno de los primeros inversionistas de Google, pero uno de sus primeros requerimientos fue aplicar esta metodología de los OKR que conoció en Intel cuando trabajó como uno de los primeros empleados en Intel y la aplicó en Google con el fin de alinear a su equipo de trabajo y conseguir esas grandes metas. De aquí se vio el éxito de esta metodología de los OKRs y fue cuando ya todas estas empresas tecnológicas o startups comenzaron a implementar la metodología en sus empresas y vieron realmente el beneficio que tenía esta metodología con sus colaboradores. Ya sea que estemos hablando de empresa con 2, 3 personas o empresas con 30 colaboradores o más de 50 colaboradores. La aplicación de esta metodología no tiene una etapa empresarial, no tiene un sector económico como tal. La mayoría sí lo utilizan las empresas tecnológicas, pero se puede aplicar en cualquier ámbito. Hoy en día las empresas que usan OKR de forma exitosa, aquí vemos numerosas empresas en el sector tecnológico, también empresas tradicionales que utilizan los OKRs y los cuales han creado una cultura de trabajar por medio de esos objetivos y resultados claves. Aquí vemos un caso como es el caso de Rappi. Rappi desde el 2014 ha tenido unos crecimientos exponenciales increíbles y ahorita pues está en más de 9 países con su producto, ¿cierto? Y la importancia o algo diferencial o clave que impactó en la consecución de esos objetivos fue alinear a su equipo de trabajo a una visión ambiciosa, a una visión de su equipo de trabajo, de su grupo de inversores y cómo alinear toda esa operación hacia esa visión, pues logró esos resultados. Uno de los factores claves quizá fue el trabajar por medio de los OKRs. Y si vemos aquí, vemos a Airbnb, a Amazon, a Asana, Deloitte, Facebook. Entonces vemos numerosas empresas que ya hoy en día utilizan los OKRs para alinear a sus equipos de trabajo en objetivos comunes y ambiciosos. Y vamos a ver 3 aspectos fundamentales de cómo nos va a permitir ayudar la implementación de los OKRs.
Y uno de los primeros aspectos es que a través de los OKRs nos va a permitir definir ese enfoque y ese compromiso con las prioridades. Aquí la parte más importante no es abarcar demasiados objetivos, sino definir unos objetivos bien concretos de lo que realmente importa y a lo que yo realmente debo alcanzar. Entonces ese enfoque como tal es muy importante. A veces no sabemos cómo iniciar con una idea de negocio, a veces no sabemos cómo direccionar nuestra visión o nuestro propósito como tal con nuestro equipo de trabajo, ya sea en la empresa donde laboremos o cualquier emprendimiento o proyecto que tengamos en mente. Entonces, ese foco y ese compromiso va a ser muy importante a la hora de la implementación de los OKRs. Los OKRs también nos va a permitir alinear y conectar con el equipo de trabajo. ¿Cómo podemos crear un método de trabajo que nos permita alinear a todo un equipo de trabajo en la consecución de unas metas comunes? Y sobre todo medir el rendimiento del equipo de trabajo hacia el logro de esas metas comunes. Entonces, un indicador cuantitativo que nos permita si el equipo de trabajo está consiguiendo las metas donde nos visionamos al final de cada periodo. Esta herramienta también nos va a permitir a lograr esa alineación y conexión. Y un tercer aspecto es el seguimiento de las responsabilidades. Ese seguimiento es crear esa cultura de trabajar por objetivos y sobre todo de tener clara cuáles son las funciones y el empoderamiento de las personas dentro de mi equipo de trabajo. Y no caer en esa microgestión de estar atento a cuáles son las funciones que cada una de las personas dentro del equipo de trabajo debe realizar, sino que ya teniendo claridad en esos objetivos y en esos resultados que yo tengo que alcanzar, pues ya pueda empoderar a ese equipo de trabajo y hacer unos seguimientos semanales o quincenales de cómo va la ejecución de esas responsabilidades. Hay una frase que menciona el padre de los OKR y es Andrew Grove, y es que hay demasiada gente que trabaja demasiado para conseguir muy poco. Esa frase lo que indica es la importancia de enfocarnos a dónde queremos llegar en cada periodo. Y sobre esa definición de esa meta, debemos establecer unas funciones claras a las cuales yo le debo hacer un seguimiento periódico para ver si estamos alcanzando esa meta que nos propusimos como emprendedores o como colaboradores de una empresa, ¿cierto? Entonces, si somos conscientes que a veces hacemos demasiadas cosas en el día a día, en nuestro proyecto, con nuestro emprendimiento o en la empresa, pero estamos logrando muy poco, es porque realmente no tenemos un enfoque claro de esa meta. O como lo decía Steve Jobs, menos es más. Enfoque es decir no a miles de grandes ideas. De esta misma forma funcionan los OKRs. Los OKRs aquí son un lenguaje de ejecución a lo que yo quiero lograr. Y para entrar en materia, vamos a conocer entonces un poco sobre la metodología de los OKRs. Prácticamente los OKRs son un método de trabajo que impulsa la alineación del equipo a través de la consecución de objetivos comunes y ambiciosos. Yo lo defino más como un sistema de medición que te permite a ti cuantificar esos objetivos, te permite cuantificar la consecución de lo que yo me propongo en cada periodo. Y aquí vamos a hablar de periodo como cada 3 meses. Yo cada 3 meses qué estoy consiguiendo o cómo estoy avanzando en esos objetivos que me propuse a cada inicio de cada periodo. De esa forma, este método de trabajo nos permite a nosotros organizarnos y poder lograr realmente objetivos ambiciosos. Vamos a hablar de 3 componentes claves dentro de la definición de los OKR. Y uno de ellos son los objetivos. Primero debemos responder a dónde queremos llegar. Desde el ámbito empresarial, aquí lo vamos a enfocar desde el ámbito empresarial, ¿dónde nos visionamos? ¿Cuál es ese horizonte que queremos alcanzar? Debemos responder esa gran pregunta y con los objetivos lo vamos a hacer. Los objetivos como tal nos van a definir ese enfoque. Con los resultados claves vamos a responder cómo saber si estamos llegando a esa meta que nos propusimos. ¿Cierto? Entonces por acá ya damos unos componentes de que, bueno, yo voy a tener unos objetivos y luego de tener o de definir esos objetivos, yo voy a definir unos resultados claves como tal. Entonces, ¿cómo saber si estamos llegando a esa meta? Con eso vamos a responder a través de los resultados claves. Una vez definamos esos resultados claves y ya vamos a entrar en materia poco a poco de cómo definimos cada objetivo y cada resultado clave, cuál es la forma ideal para definirlo. El tercer
punto son las actividades claves o las acciones. Y esas acciones o las actividades clave vamos a responder a la pregunta de qué se necesita hacer y deben ir alineadas a los resultados claves. Esas actividades claves son el plan de trabajo o las acciones, las funciones que yo debo ejecutar prácticamente en el día a día para alcanzar estos resultados claves. Y por ende estos resultados claves me van a dar el logro del cumplimiento de los objetivos, de esa meta donde yo quiero llegar. Nosotros año a año, pues en el ámbito empresarial, escuchamos sobre los objetivos estratégicos o sobre la planeación estratégica y es el ejercicio que hacen todas las empresas al finalizar cada año y de cómo visionan o proyectan sus objetivos al año siguiente. De esta manera son ejercicios que pueden durar hasta 3 meses antes de finalizar el año y definir unos objetivos estratégicos concretos, pero la medición de esos objetivos puede resultar un poco difícil o puede ser muy tarde. No esperar a que pase todo un año para medir esos objetivos que nos propusimos al inicio de cada periodo, sino más bien replantear esos objetivos en el transcurso de ese año. Entonces, a través de los OKR no vamos a definir unos objetivos anuales, sino que vamos a definir unos objetivos trimestrales. Vamos a trabajar por medio de quarters o trimestres. Entonces aquí vemos que vamos a tener unos OKRs del trimestre 1, del trimestre 2, del trimestre 3 y el 4, pero que nos va a permitir mantener una flexibilidad y una rapidez de cómo podemos ajustar esos objetivos a medida de los cambios repentinos del mercado. Por ejemplo, lo que fue el 2020 y el 2021 han cambiado muchas variables externas que han impactado demasiado el campo empresarial en las empresas, ¿cierto? Entonces, de esta manera, ¿cómo podemos reaccionar frente a esos cambios? Tomar acciones rápidamente y ajustar nuestros objetivos, pero alineados a la misma visión o al mismo propósito. Los OKRs te permiten hacer eso. Son muy flexibles en esa parte. Es importante que para crear una cultura de OKR, y nosotros lo vemos en todos los niveles organizacionales, conocemos sobre unos objetivos estratégicos que parten del grupo o el equipo directivo o de los fundadores de una empresa. Cómo esos objetivos estratégicos yo los puedo desglosar en todos los niveles organizacionales de mi empresa a través de unos objetivos tácticos. Entonces, los departamentos de mercadeo, finanzas, contable, facturación, logística, producción deben estar alineados perfectamente a los objetivos estratégicos del equipo directivo o gerencia. Pero esos objetivos se convierten en todos los niveles en OKRs. Cada uno de los departamentos o áreas deben tener sus propios OKRs y deben ir todos alineados. Igualmente con los objetivos operacionales. Los objetivos operacionales son los objetivos de cada uno de los líderes de los procesos, ¿cierto? Entonces cada líder de cada proceso del equipo de mercadeo entonces debe ir alineado a lo que realmente quiere alcanzar el equipo de mercadeo, el equipo comercial o el equipo financiero. Cada una de las personas en el grupo empresarial debe estar alineado a esos objetivos que se proponen. Y aquí yo quiero, antes de empezar a cómo poder construir esos objetivos, cómo podemos definir ese resultado clave, cuál es la metodología, quiero ilustrarles un caso de implementación de OKR en la empresa donde prestamos los servicios de consultoría, que se llama Grupo Senagro. Grupo Senagro es una empresa del sector agrícola. Por aquí déjenme que les comparto. Juan, ¿me confirma si están visualizando una ventana diferente a la diapositiva? Sí, estamos viendo Senagro para todos. Perfecto. Entonces, con Grupo Empresarial Senagro es una empresa mediana, lleva más de 25 años en el mercado. Es una empresa donde ya se crea una cultura de trabajar por objetivos. Aquí vemos los 25 principales procesos de la empresa como tal. Vemos procesos como cartera, logística, gestión humana, mercadeo, analítica, y vemos un indicador clave, es un porcentaje que va del 0 al 100%, y estas columnas nos indican los trimestres del año 2021, este es del año actual. Ese es el porcentaje de cumplimiento de sus objetivos por cada una de las áreas. ¿Cierto? Es importante los sistemas de medición y sobre todo la visualización de cómo van los objetivos en cada uno de los departamentos. De esta forma,
Más abajo vemos el resultado general por la empresa como tal, cómo fue la ejecución, aquí hablando del trimestre 1, cómo fue la ejecución de la empresa en el logro de sus objetivos, ¿cierto? Entonces vemos que terminamos en el 90,7% de todos los objetivos del trimestre, una calificación de 0 a 5 del 4,5. Y más abajo vemos casos o vemos ya la visualización por cada una de las áreas o departamentos de cómo van actualmente la consecución de sus objetivos, ¿cierto? Por cada uno de los trimestres. Esto tiene un trasfondo, ya vamos a ver unos objetivos, ya vamos a ver unos resultados. Yo aquí les quiero presentar un panel, que es el panel del equipo de alta perspectiva como consultores dentro de la empresa Segenagro. Vemos la calificación de cada uno de los trimestres del 86,9%, en este momento vamos en un 46,8% en el trimestre 2. Y este es el área de la parte de analítica de datos, inteligencia de negocios, y vemos aquí la definición de unos objetivos. Ustedes ven que hay una cantidad de objetivos y hay una cantidad de resultados claves. Ya vamos a entrar en esa parte y vemos la calificación o el indicador que me está midiendo ese objetivo. Si yo estoy ya logrando cada uno de los resultados claves, pues también estoy logrando el objetivo, y esos objetivos van alineados a los objetivos estratégicos de la empresa. Todo tiene que estar perfectamente alineado y tiene que haber una sincronía casi perfecta. Entonces, aquí vemos un caso práctico de cómo a través de esa metodología podemos alinear a todo nuestro equipo de trabajo y conseguir los objetivos que nos proponemos en cada periodo. Entonces, ya voy a pasar a la presentación. Continuando entonces con la metodología, el primer paso que debemos hacer, y a esto va el tema del enfoque, de definir un foco. Vamos a definir de 3 a 5 objetivos, mínimo 3 objetivos y máximo 5 objetivos. Como dice Steve Jobs, menos es más, ¿cierto? Entonces nos vamos a quedar solamente entre esos 3 a 5 objetivos que vamos a alinear o vamos a implementar con, ya sea con esa iniciativa empresarial, con esa idea de negocio, con nuestro equipo de trabajo en alguna empresa donde laboramos, y vamos a definir eso. Luego vamos a definir de 3 a 5 resultados claves por cada objetivo. Entonces, si yo defino como mínimo 3 objetivos, voy a definir como mínimo 3 resultados claves para ese objetivo. ¿Y cómo se hace esto? Vamos a empezar primero que todo con los objetivos. Y recordemos que con los objetivos vamos a responder a la pregunta ¿a dónde quiero llegar? ¿Cuál es la meta a la que yo quiero alcanzar? Te define esa visión, te define ese horizonte y ese enfoque, y sobre todo te da un contexto a lo que te estás refiriendo como tal. Por lo menos si tenemos un emprendimiento, pues nosotros podemos definir un objetivo comercial, un objetivo estratégico, un objetivo de mercadeo, un objetivo más, no sé si de experiencia del usuario. Es importante que, pues, dependiendo de la etapa en la que se encuentre la empresa, asimismo como la definición de los objetivos, en un emprendimiento con un solo marco de objetivos, de definir 5 objetivos, está bien, pero si ya tenemos una empresa sólida que ya tiene unos departamentos muy sólidos y unas áreas bien estructuradas, pues definimos unos OKRs por cada departamento. Esos objetivos, ¿cómo se deben definir? Esos objetivos deben ser 100% cualitativos. Aquí no es importante que el objetivo, si ya conocemos otras metodologías como la del SMART, que debe ser específico, medible, alcanzable. No, aquí el objetivo debe ser 100% cualitativo. Un objetivo puede ser una frase, puede ser una oración, puede ser una pregunta, puede ser una palabra, inclusive dependiendo ya como de la cultura que se haya creado en la empresa para trabajar por OKR. Pero aquí el objetivo es cualitativo, simplemente te define esa visión, ese enfoque y ese contexto que yo le quiero dar al objetivo. Deben ser inspiradores, ¿en qué sentido? Inspiradores en que esos objetivos los vamos a ver día a día en nuestro mapa de trabajo diario. Entonces, pues esto tiene que lograr un sentido de pertenencia y un sentido de logro de esos objetivos. Y deben ser ambiciosos, pero a la vez alcanzables. Debemos apuntar a las estrellas para al menos alcanzar la luna, como dice el dicho. De esa forma hay que ser ambiciosos, pero tener en cuenta los recursos que tenemos actualmente para ver si es posible alcanzar esos objetivos que nos estamos proponiendo.
Y vamos a ver algunos ejemplos. No nos olvidemos de estas 3 características principales y cada vez que redactemos un objetivo, hagamos un chequeo si se están cumpliendo esas 3 características. Son cualitativos, son inspiradores, son ambiciosos pero alcanzables. Ese es el primer paso para definir un objetivo. Y como lo hizo Google con su producto Google Chrome, un objetivo que se definió Google es tener un navegador o ser el navegador más utilizado de Internet. Entonces miremos que este objetivo tan simple, tan sencillo, es un objetivo cualitativo, es un objetivo inspirador para toda la empresa Google o para todo el equipo de trabajo que desarrolló el navegador Google Chrome, ¿cierto? Es ambicioso, realmente es muy ambicioso y es alcanzable. Para Google fue muy alcanzable teniendo en cuenta el capital y pues el músculo financiero de la empresa. Ser el navegador más utilizado de Internet, Google Chrome hoy ocupa el primer puesto. Yo creo que más del 60% de los usuarios en el mundo utilizan a Google Chrome como su primer navegador. Entonces, cumplieron su objetivo, pero detrás de esto hay una gestión y cómo se pudo tangibilizar ese objetivo, ¿cierto? De esa forma ya vienen los resultados claves y ya vamos a entrar un poco en materia. Esto me define, es un enfoque, es esa visión, ese horizonte, como lo estamos viendo. Y vamos a ver unos ejemplos mucho más aterrizados, mucho más a la práctica, mucho más a nuestro día a día. Aquí yo tengo un panel de OKRs de una idea de negocio. Yo quiero empezar a emprender. Yo tengo una idea de negocio, pero no sé por dónde empezar. Y eso es como definir un plan de negocio. Un plan de negocio de esos que uno hace en la universidad y que se puede demorar hasta 6 meses, ¿cierto? Pero entonces aquí a través de los OKRs yo voy a definir mi plan de negocio. Y yo voy a definir en este momento 4 objetivos. Yo tengo que un objetivo 1 es un modelo de negocio claro y escalable. Yo tengo que definir primero que todo cuál es ese modelo de negocio claro y escalable. Y cuando hablamos de modelo de negocio, podemos entender que, bueno, yo percibo un problema en el mercado, yo percibo que hay unos clientes que están sufriendo ese problema, pero que hay una oportunidad latente o una solución que yo puedo ofrecer en el mercado para satisfacer esos problemas de ese grupo de personas. Entonces, bueno, ya veo un modelo de negocio claro, pero ¿cómo lo hago monetizable? ¿Cómo realmente puede agregar valor para las personas, pero también valor para uno como fundador, ¿cierto? ¿Cómo esa iniciativa empresarial se puede convertir en un modelo de negocio claro? Entonces, tengo que definir unos canales de comunicación, tengo que definir muy bien unas métricas, tengo que definir unas estrategias comerciales agresivas, tengo que definir muy bien a quién le voy a llegar con esa solución, si realmente esa solución está agregando valor o no está agregando valor en el mercado. Entonces, de esa forma, mi primer objetivo es poder alcanzar ese modelo de negocio claro y escalable. Recordemos que esa es la visión que yo tengo y eso lo podemos proyectar a 3 meses. Entonces, bueno, estamos en junio, ¿cierto? Ya se está finalizando este trimestre 2 y vamos a plantearnos que para el trimestre 3 vamos a ejecutar nuestra iniciativa empresarial o que yo tengo en mente una idea de negocio, cómo la puedo llevar a la práctica. Listo. Objetivo 1, modelo de negocio claro y escalable. Ya vamos a ver cómo se van a tangibilizar esos objetivos a través de los resultados claves. Y miremos el objetivo 2, construyendo nuestro portafolio de productos y servicios. Listo, esto es un coffee shop, una tienda de café. Entonces yo tengo que pensar cuál es mi portafolio de productos. Listo, yo quiero ofrecer unos cafés especiales, quiero ofrecer unos tés, quiero ofrecer bebidas frías. Entonces tengo que definir una serie de productos y aparte de eso tengo que ofrecer un menú tanto para el, no sé, en la mañana, al mediodía, en la tarde, en la noche. ¿Cómo yo puedo construir un portafolio de productos? De la noche a la mañana no lo puedo construir. Si yo no conozco nada del tema, yo tengo que asesorarme, yo tengo que contactar personas, tengo que contactar al barista probablemente del café, tengo que contactar probablemente al chef o a la chef que me ayude con la elaboración del concepto del menú que yo quiero brindar en mi tienda de café, ¿cierto? Y si yo quiero ofrecer otros servicios adicionales, ¿cómo yo me voy a diferenciar de no ser simplemente un café tradicional, sino ser un café diferente? Entonces yo voy a ofrecer unos servicios diferentes que se adapte al tema del teletrabajo, que ofrezca una silla más cómoda, unas mesas más cómodas, que ofrezca un servicio de Wi-Fi súper veloz, unas conexiones eléctricas fáciles para poder yo sentarme y trabajar. Entonces,
Son propuestas de valor diferentes, pero que yo puedo construir a través de este segundo objetivo, construir un portafolio de productos y servicios. Eso lo hace tangible y ahorita vamos a enfocarnos un poco en esa parte. Un objetivo 3 es deleitar a los clientes. Miren que este objetivo da un enfoque más hacia la experiencia del cliente, ya sea con un café, ya sea dentro de una página web, dentro de una e-commerce, dentro de un almacén, cómo yo puedo deleitar a los clientes en ese viaje del cliente, en ese camino que tiene el cliente desde que me conoce, desde que considera comprar mi producto o servicio y desde que me compra y sigue comprando, cómo yo puedo deleitar a los clientes. Y aquí estamos hablando de unas estrategias de adquisición, unas estrategias de activación, unas estrategias de retención y de fidelización de clientes, ¿cierto? Entonces, de esa forma enfoco todas las estrategias en un solo objetivo, que es el objetivo 3, deleitar a los clientes. Y vemos un objetivo 4 y me hago una pregunta, ¿es viable mi modelo de negocio? ¿Es viable ese idea de negocio que tengo? Y aquí defino un enfoque más financiero, ¿cierto? Entonces yo hago una proyección financiera de mi idea de negocio para ver si eso realmente es viable con la construcción de ese portafolio de productos y servicios, con la construcción de todos los canales de cómo adquirir clientes y sobre todo retener esos clientes y fidelizarlos, con la construcción de que yo evidencié, validé una problemática y estoy ofreciendo una solución que me vale tanto dinero, ¿cierto? Entonces ya es un enfoque más financiero. De esa forma, en tan solo 4 objetivos yo puedo plantear la viabilidad de mi idea de negocio y llevarla a la práctica. Eso va muy alineado al tema de la experimentación. Una experimentación es muy rápida, ¿cierto? Puede ser barata también y poder ir trabajando sobre la retroalimentación que yo vaya logrando de todo lo que voy plasmando en esos objetivos. Eso por un lado, hablando de una iniciativa empresarial que yo tenga en mente. Definimos 4 objetivos. Miremos que cada uno de los objetivos cumplen las características, son cualitativos, son inspiradores y sobre todo, pues en este caso, son alcanzables y ambiciosos a la medida de nuestro trabajo, nuestro nivel de operación como tal y ejecución. Si estoy iniciando esta gran idea de negocio siendo colaborador, teniendo mis ocupaciones en una empresa, pues probablemente pues esto es muy ambicioso porque el tiempo es muy limitado, ¿cierto? Probablemente yo me puedo proponer unos objetivos mucho más ambiciosos si tengo 100% disponibilidad de tiempo. Ustedes van ajustando esos objetivos a la medida de lo que es posible para cada uno. Y veamos ese otro ejemplo, que eso es un ejemplo de la empresa que les estaba ilustrando de Grupo Senagro, del proceso comercial. El proceso comercial tiene 3 objetivos claves en este momento, y es cumpliendo nuestras metas comerciales, superando las expectativas de nuestros clientes y expandiendo a nuevas zonas de coberturas. Ese proceso comercial tiene 3 enfoques diferentes, obviamente alineado a esos objetivos estratégicos de la empresa decidió expandir su portafolio de productos a nuevas zonas, entonces llegó el proceso comercial, tiene en cuenta esos objetivos estratégicos y los convirtió y los está materializando actualmente a través de esos objetivos. Entonces, en ese cumpliendo nuestras metas comerciales, probablemente hay unos presupuestos de ventas, ya sea generales, ya sea por productos estrella, líneas estrella, la propia marca de fertilizantes que tiene la empresa, ya sea unos presupuestos por clientes, unos clientes Pareto o unos presupuestos por zonas como tal. Entonces, vemos que esas metas comerciales ya se van tangibilizando a través de unos resultados claves que vamos a conocer más adelante. El objetivo 2, superando las expectativas de nuestros clientes. Bueno, ya el proceso comercial, el equipo comercial no solamente va a cumplir unas metas comerciales, sino cómo va a llenar o va a nutrir mucho más esas expectativas de los clientes, no solamente vender, sino ofrecer un servicio personalizado, una asesoría personalizada sobre cómo vender esos productos que estamos ofreciendo, darle unos plus como tal, y ahí ya ven unas estrategias comerciales de poder superar esas expectativas que tiene el cliente y expandir a nuevas zonas de cobertura. Quizá hoy en día estamos en el suroccidente de Colombia con la empresa, entonces no, ya queremos abarcar otras zonas de Colombia, queremos incursionar nuevos distribuidores en todo Colombia, que el distribuidor de Cundinamarca, de Boyacá, de Santander, de Antioquia. Entonces, ¿cómo
se definen esas metas desde la parte general como empresa y cómo ya el equipo comercial puede definir un plan de trabajo para lograr esos objetivos. Eso es una primera parte, es una parte muy importante. Los objetivos nos definen ese enfoque, como lo vimos. ¿Cuál es esa visión la que yo quiero alcanzar? Y responde a esa pregunta. ¿A dónde quiero llegar? Pero ya viene el segundo punto y es con los resultados claves. Con los resultados claves vamos a responder a la pregunta, ¿cómo saber si estoy llegando a esas metas que me propuse? Y esos resultados claves simplemente es tu ejecución y son las acciones que me van a permitir conocer si estoy logrando esos objetivos. Te van a permitir sobre todo cuantificar en qué grado de consecución, ese porcentaje de ejecución de esos objetivos. Entonces los resultados claves responden a esta pregunta. ¿Y cómo yo defino un resultado clave? Un resultado clave debe ser sí o sí cuantitativo. Si el objetivo es cualitativo, el resultado clave como tal debe ser cuantitativo. Sí o sí debe tener un número para que sea un resultado clave. Debe tener una señal clara de medición. Y me refiero a señal clara de medición es que inequívocamente yo pueda medir si el resultado clave se cumple o no se cumple al final del periodo. Y no solamente al final del periodo, sino que día a día en qué nivel de ejecución se está cumpliendo. No puede ser un resultado clave que quede a la ambigüedad de no saber si ese objetivo se está cumpliendo, no se está cumpliendo, qué porcentaje de cumplimiento le pongo al objetivo, no. Aquí la métrica del resultado clave debe ser clara desde un inicio y debo tener claridad de dónde yo voy a obtener la información para cuantificar el grado de ejecución de ese resultado clave. Si no lo tengo claro, pues probablemente al ejecutar todo el marco de los OKRs, pues va a quedar a la ambigüedad que al final del periodo yo no sé si cumplir un 40, un 80%, no. Desde el inicio tenemos que tener esa claridad y deben ser escritos de manera definitiva. Aquí no es que los escribamos en términos de actividad, en términos de función, no. Aquí debe ser como si nos paráramos al final de cada periodo, al final de cada trimestre, al 31 de cada mes de cada trimestre, y leerlo para ver si ese resultado clave se cumple o no se cumple. Si yo digo que el partido va a quedar 2-0, se terminó el partido, ¿cuánto quedó el partido? ¿Quedó 2-0 o no quedó 2-0? ¿Cumplí en un 100% o cumplí en un 0%? Así de sencillo. Deben ser escritos de manera definitiva. Entonces, recordemos, resultado clave, cómo saber si estoy llegando, y deben ser cuantitativos, deben tener una señal clara de medición y deben ser escritos de manera definitiva. Y veamos unos ejemplos de acuerdo a los objetivos que nos planteamos. Nosotros nos planteamos un objetivo 1 y es el modelo de negocio claro y escalable para una iniciativa empresarial que tengamos en este momento. Y me voy a definir cuatro resultados claves para este objetivo número 1. ¿Cómo yo tangibilizo o cómo yo puedo darle un resultado final a ese objetivo? ¿Cómo saber si yo cumplí o no cumplí con ese objetivo? Entonces yo me propongo unos resultados claves. Y el primero de ellos es definir ese modelo de negocio 100%. Entonces miremos que aquí es un indicador cuantitativo, ¿cierto? Tiene ese entregable, que un modelo de negocio puede ser tu Lean Canvas, como lo podemos ver en la maestría en creación de empresas. El Lean Canvas trata sobre todos los componentes que debe tener un modelo de negocio, cuáles son los problemas que yo estoy tratando de solucionar, cuáles van a ser mis clientes que van a comprar esa posible solución porque está satisfaciendo realmente un problema que está viviendo, cuál es esa propuesta de valor o ese propósito al que yo quiero alcanzar, cuáles van a ser los canales de comunicación de sus clientes, cómo va a ser mi modelo de monetización, cuáles son mis gastos y costos. Entonces, la medición de ese resultado clave es si realmente yo estoy haciendo el modelo de negocio, si tengo claro en cómo levantar un modelo de negocio como tal. Si no tengo claridad, probablemente ese resultado clave se convierta en un objetivo. Entonces, bueno, yo tengo que ya definir un modelo de negocio, pero ¿cómo yo aprendo a crear un modelo de negocio? Tengo que buscar un asesor, tengo que capacitarme virtualmente, tengo que crear mi Lean Canvas, tengo que buscar a alguien que me apruebe ese Lean Canvas, ¿cierto? Entonces, desde este punto, aquí como lo vemos es, bueno, vamos a llevar que este modelo de negocio que tengo sea claro y escalable, y a través de ese resultado clave yo lo voy a cuantificar. Y no solamente esto,
voy a tener un resultado clave 2, que es una investigación del mercado ágil. Mire que aquí lo hace cuantitativo, es que se entrega es como proyecto, como un plan de trabajo. Yo hice la investigación de mercado ágil o no la hice. Y una investigación de mercado, lo digo ágil, es porque yo tengo que hacer un estudio de perfil del cliente que probablemente me pueda comprar mi producto o servicio, ¿cierto? ¿Cuál va a ser ese cliente que si yo tengo mi producto ya, lo pueda comprar? Entonces yo tengo que hacer un poco de investigación, tengo que sondear el mercado, tengo que hacer cuestionarios a mis círculos sociales, expandir en todos los medios de comunicación si esta solución que yo tengo es viable o no es viable. Tengo que investigar sobre la competencia, tengo que investigar también las empresas hoy en día que están haciendo para satisfacer esa solución. Entonces es una investigación de mercado que yo voy a realizar y simplemente si yo me propongo esto para el tercer trimestre, pues yo ya en lo que es septiembre, que finaliza el tercer trimestre, puedo entregar. Hice la investigación de mercado, cuáles fueron los resultados, cuál fue el análisis de esa investigación de mercado. De esa forma hago cuantitativo el resultado clave. Un tercer resultado clave es la definición del nombre, el logo, lo que es branding, social media, ¿cierto? Entonces, todo un tema de mercadeo. Entonces, la gestión para salir con un nombre de mi propuesta de negocio es una gestión que yo debo organizar, ¿cierto? No es que se me ocurrió la idea de este nombre y lancémoslo al mercado, ¿no? Quizás yo tenga que contactar una agencia que me ayude con esa lluvia de ideas de generación de nombres, que se alinea al concepto que yo le quiero dar a mi producto o a mi servicio. Ya una vez tengamos ese nombre listo, creemos el logo, cómo va a ser el logo, cuáles son los colores que yo voy a utilizar, las formas, el estilo, las fuentes, y todo eso es una gestión. De ahí parten las actividades claves, que es el tercer componente de los OKRs. Yo esto todo lo tengo que plasmar en planes de trabajo, en acciones, para alcanzar estos resultados claves. Aquí el resultado clave final es si yo hice el nombre, si hice el logo, si hice todo el tema del branding, si hice todo el tema de las redes sociales, la comunicación de mis clientes en el tema digital, ¿cierto? Entonces eso es un cumplí o no cumplí, así de sencillo. Y el cuarto resultado clave es si yo voy a montar un establecimiento de comercio, pues tengo que tener claridad en dónde lo voy a montar y eso se refiere con la definición del lugar. La definición del lugar también es una gestión de mirar dónde es más viable montar, en este caso, un café, ¿cierto? No, que en la zona sur, en la zona norte, en la zona oeste, ¿cuál es mi público objetivo que yo quiero alcanzar? ¿Dónde está ese público objetivo? Entonces yo tengo que hacer también una investigación, una gestión, tengo que hacer un sondeo, tengo que visitar probablemente esos lugares para definir ese lugar. Entonces, de esta manera, estos resultados claves materializan, tangibilizan lo que es el objetivo 1, que es tener un modelo de negocio claro y escalable, ¿cierto? Hacia eso apunta el objetivo. Es importante que desde el inicio conozcamos cómo se definen esas métricas y que sean fáciles de medir, ¿cierto? Miremos el ejemplo 2 del objetivo del equipo comercial de la empresa, cumpliendo nuestras metas comerciales. Y tenemos 3 objetivos claves. El primer objetivo clave es el cumplimiento del presupuesto trimestral en un 100%. Listo, yo tengo un presupuesto mensual, ¿cierto? Entonces, ¿cómo va el ejecutado hasta diario, semanal, quincenal de ese presupuesto? Pero a la final yo tengo que alcanzar ese presupuesto trimestral del 100%. Tengo un resultado clave 2 y es tener 3 nuevas zonas de cobertura a nivel nacional. Listo, si yo tengo X distribuidores a nivel nacional y quiero abrir 3 nuevos distribuidores en otro lado, listo, ya tengo que hacer una gestión comercial como director comercial para poder habilitar esos nuevos distribuidores al final del periodo y es al final del trimestre. Tengo que lograr que la participación de las ventas de mis productos tipo A sean un 40%. Yo tengo unos productos que sean tipo A, B, C, de acuerdo a los márgenes de rentabilidad de esos productos, pero la meta comercial y la meta del equipo directivo es que los productos tipo A, los que generan mayor rentabilidad, pesen un 40% sobre las ventas totales. Tengo que mantener esos márgenes para que la empresa sea sostenible. Entonces, listo, eso es un indicador clave que está apuntando a materializar y tangibilizar el cumplimiento de las metas comerciales. Entonces vemos 2 ejemplos de resultados claves alineados a esos objetivos, tanto para una iniciativa empresarial o para un
proceso dentro de una empresa que ya cuenta con unas estructuras sólidas con sus equipos de trabajo. Vemos este otro ejemplo que el objetivo es mejorar la experiencia del cliente en nuestra página web. ¿Cómo yo puedo mejorar la experiencia del cliente en nuestra página web? Entonces yo tengo unos resultados claves concretos acá que son la disminución en un 10% del tiempo de carga en la web. Probablemente se me está demorando mucho todas las funcionalidades que yo tengo dentro de la página web. En este caso, supongamos que sea un supermercado virtual y el supermercado virtual ya tiene una cantidad de productos, referencias que hacen que esos productos vuelvan pesada la página web al momento de ingresar. Entonces, desde la parte de programación, ¿cómo puedo yo disminuir ese tiempo de carga al momento de yo poder acceder al supermercado virtual? Pero el resultado clave final como tal es disminuir ese 10% del tiempo de carga en la web. Si se demora un minuto, entonces ¿cómo yo disminuyo un 100% de ese minuto? Ya hay una serie de actividades, planes de trabajo que el equipo de desarrollo de programación debe ejecutar para alcanzar ese resultado clave. Un resultado clave 2 es la disminución del 50% del número de errores en la web. Listo, que al momento de yo entrar a la página web, me logueo, pero no me deja ingresar sabiendo que ya creé, ya me registré inicialmente, entonces hay un error ahí. Entonces, el equipo de desarrollo en este caso debe crear una serie de acciones para disminuir ese número de errores en la página web. Y todos esos resultados clave están apuntando a mejorar la experiencia del cliente en la página web. Un tercer resultado clave es aumentar el tiempo de uso de la web en un 10%. Si eso es un supermercado virtual, ¿yo qué más puedo ofrecer en el supermercado virtual? Quizá pueda ofrecer, no sé, unas asesorías de cómo se elaboran unos menús específicos, ¿cierto? Y los ingredientes de ese menú los puede encontrar en el supermercado virtual. Listo, yo ya no estoy ocupando el cliente en simplemente comprar productos, sino en generar contenido de valor, en que se forme, aprenda a crear ciertas recetas, pero que esas recetas o esos ingredientes los pueda encontrar en mi supermercado virtual. Son esos resultados claves que se alinean a ese mismo objetivo. Entonces, cada uno de esos resultados claves va a tener un porcentaje de cumplimiento del 0 al 100% o de 0 a 5, y a la final la ponderación que yo le defina a cada resultado clave me va a dar una ponderación final del objetivo. Aquí vemos solamente un objetivo, pero recordemos que como mínimo deben ser 3 objetivos y máximo 5 objetivos. Y al final yo voy a tener una ponderación final de todos esos objetivos que me van a decir, yo logré el 80% de mis objetivos en el trimestre o el 50%, pero ya me estoy midiendo. Y algo muy importante en los resultados claves, y es que si no tiene un número, no es un resultado clave, ¿cierto? Entonces, sí o sí, debemos tener claridad de esa métrica desde el inicio, de cómo yo voy a medir ese resultado clave para que no caigamos en la ambigüedad. Y un tercer componente son las actividades claves. Entonces, el primero es el objetivo, ya tenemos claridad de dónde queremos llegar. El tercero es cómo saber si estoy llegando a ese objetivo a través de los resultados claves. Pero viene un tercer componente que son las actividades claves y yo qué tengo que hacer. ¿Qué se necesita hacer para alcanzar esos resultados finales, ¿cierto? En cada periodo. Y en este caso son las actividades claves. Las actividades claves deben ir alineadas a los resultados claves. Cada resultado clave debe tener un plan de trabajo, debe tener unas funciones, unas acciones claras que me permitan a mí alcanzar ese resultado clave. Y aquí hablamos de responsabilidades, hablamos de fecha de planeación y ejecución de todas esas actividades que enumeramos anteriormente en cada resultado clave y sobre todo el porcentaje de cumplimiento de esas actividades. Si yo tengo como resultado clave tiene unas 30 actividades, pues yo ya me estoy planeando, me estoy organizando en ese periodo de tiempo de qué es lo que tengo que hacer para alcanzar ese resultado clave y por ende si estoy alcanzando el resultado clave, pues le estoy apuntando a ese gran objetivo que me estoy proponiendo. Y en este caso miramos que ya se va desglosando los tres componentes. Vemos aquí el objetivo 1 de mejorar la experiencia del cliente en nuestra web y vemos 3 resultados claves, pero cada resultado clave debe tener una serie N de actividades claves. Aquí veamos algunos ejemplos. Entonces, para mejorar la experiencia del cliente en nuestra web, yo tengo un resultado clave al final del periodo que es disminuir en un 100% el tiempo de carga de la página web. Para disminuir eso, ¿qué tengo que hacer? Una actividad clave 1 probablemente sea, yo tengo que realizar primero un diagnóstico
de las funcionalidades de la web que no permiten esa carga rápida, ¿cierto? ¿Qué está fallando? ¿Cuáles son las causas principales? Como programador, como desarrollador, yo tengo que hacer primero que todo un diagnóstico y debo identificar esas causales. Después de identificarlas, pues yo tengo una actividad clave de buscar soluciones, ¿cierto? De buscar soluciones para cada diagnóstico que realicé que me está afectando el tiempo de carga de la web, y sobre eso ya debo realizar unas pruebas de velocidad en diferentes escenarios. Entonces, esa serie de actividades son las que me van a permitir dar con esa disminución del 10% del tiempo de carga en la web. Aquí solamente estoy ilustrando dos, pero esas actividades son finitas, ¿cierto? Entonces, a medida que vayan solucionando estos resultados claves, yo voy a tener mi listado de actividades, ya sea como dueño de proceso o como líder del equipo de trabajo, de todas esa serie de funciones que yo debo realizar en el día a día. Aquí vemos otro ejemplo de aumentar el tiempo de uso de la web. Entonces, una actividad clave es desarrollar nuevas funcionalidades para el usuario, ¿cierto? Pero la gestión de desarrollar nuevas funcionalidades tiene unas responsabilidades, tiene unos tiempos de planeación, tiene unos tiempos de ejecución y de cumplimiento. En cuánto tiempo se va a demorar el desarrollo de esas funcionalidades, pero que estén dentro del marco de tiempo del trimestre. Y en la actividad clave 2 es agregar nuevos productos en la plataforma. Si hablamos de un supermercado virtual, listo, eso probablemente me pueda aumentar el tiempo de uso, o crear contenido de valor, como lo hablamos con el tema de generar diferentes recetas ofreciendo diferentes ingredientes que ofrezca dentro de mi supermercado virtual. Entonces, ese es un marco de cómo podemos nosotros implementar los OKR dentro de nuestras iniciativas empresariales, con nuestro equipo de trabajo en la empresa donde laboremos, o ya sea unos OKRs personales. Aquí, haciendo una exploración, podemos ver unos ejemplos, otros ejemplos como este, donde el CEO se plantea crear un producto nuevo y que sea un producto líder en el mercado. Entonces, mire este objetivo, es un objetivo realmente cualitativo, es un objetivo inspirador y sobre todo muy ambicioso. ¿Cómo crear un producto nuevo que sea líder en el mercado, independientemente del tipo de producto? Pero vienen unos resultados claves. ¿Cómo el CEO puede tangibilizar o materializar este producto? Un resultado clave es la construcción de un nuevo producto y que genere 1000 nuevos registros o 1000 nuevas descargas, puede ser, si es una aplicación. Pero estos resultados claves, hablando en todos los niveles organizacionales, se convierten en objetivos para el director de producto y para el director de mercadeo. Entonces, la construcción de un nuevo producto, el director de producto debe tenerlo dentro de sus OKRs y definir unos resultados claves. Y es que debemos lanzar un producto beta en el mes de enero. Entonces, eso es un resultado clave que va alineado a la construcción de ese nuevo producto. Y el director de mercadeo tiene un objetivo que es generar 1000 nuevos registros o descargas y debe crear como resultado clave una campaña de mercadeo de ese nuevo producto. Son ejemplos generales de cómo las empresas están utilizando este panel de OKR para conseguir esos objetivos ambiciosos, pero sobre todo alcanzables. Acá podemos ver otro del mejoramiento de las ventas, cómo podemos mejorar nuestras ventas, ¿cierto? Ese es el objetivo general. Y tenemos unos resultados claves, que es incrementar la tasa de conversión en un 20% al finalizar el trimestre 3, ¿cierto? Ese es un resultado clave para mejorar las ventas. Otro resultado clave es la contratación de un director de ventas, finalizando el trimestre 4. Otro resultado clave es incrementar el valor de vida del cliente en un 15% al finalizar el trimestre 4. Entonces vemos que estos resultados claves van alineados a este objetivo de aumentar o mejorar nuestras ventas. Por aquí vemos que las diferencias con los KPI simplemente son las métricas que pueden estar incluidas dentro de los OKRs, pero en este caso de contratar un director de ventas no es un KPI, sino que es más que todo una meta como tal. O vemos de este otro ejemplo de incrementar la visibilidad de la audiencia en Google, ¿cierto? Eso probablemente puede ser un objetivo de mercadeo. Entonces, el resultado clave es incrementar el número de visitas únicas mensualmente de 20,000 a 30,000 usuarios, o incrementar el número total de visitas mensualmente de 60,000 a 100,000.
o mejorar la calidad de los anuncios, la puntuación de la calidad de los anuncios de 3 a 5, de 3 a 8, ya que esos anuncios al momento de publicarlos en Google Ads, pues tienen una calificación como tal. Entonces, ¿cómo podemos mejorar? Pero a través de esos resultados claves, recordemos que se vienen las actividades claves y es el plan de trabajo que debe ejecutar, ya sea el líder del proceso, el equipo de trabajo, para lograr esos resultados y para alcanzar esos objetivos que nos proponemos. A la final vamos a terminar con un mapa o un marco como este. Vamos a tener unos objetivos, para cada objetivo vamos a tener unos resultados claves, vamos a tener unas metas claras, vamos a poder medir la ejecución actual de cada resultado clave y unos porcentajes de cumplimiento. Y sobre todo vamos a tener el plan de trabajo, las actividades claves para cada resultado clave. En sí vamos a tener si cumplimos en un 100% cada uno de los objetivos. Dentro de los OKRs, un resultado positivo, sobresaliente, es cumplir al menos en un 80% de nuestros objetivos. Eso ya nos indica que estamos trabajando con un equipo de alto rendimiento. Estar sobre los 80 porque recordemos que estamos definiendo objetivos ambiciosos que nos sacan de esa zona de confort, de esa zona de comodidad y nos están llevando a hacer cosas diferentes y nuevas. Es importante que dentro de la implementación tengamos un sistema de medición. Podemos utilizar aquí unas herramientas como Weekdone, Monday, Airtable o Google Sheets. Aquí lo más importante es hacerlo fácil y simple. Si no sabemos manejar los sistemas de medición, pues podemos construir un archivo en Drive, en un mismo Google Docs, no sé, lo que más fácil sea, o ya sea físico, en tableros, en sus oficinas como tal, pero generar esos sistemas de medición que les permita a ustedes cuantificar esos objetivos. Yo a ustedes les voy a compartir una plantilla en Google Sheets para que la tengan de referencia. Deben ser públicos, sí o sí debemos tener públicos. Dentro de la empresa de Grupo Senagro, los OKRs de mercadeo los conoce todo el mundo. Los OKRs del equipo directivo de gerencia los conocen todos los departamentos, así también como los comerciales, los de producción, los de facturación. Todos podemos acceder a este panel de OKRs que tienen cada uno de los equipos de trabajo, porque los manejamos a través de esas herramientas que les mostré, es a través de Data Studio. Entonces, cada uno de los equipos de trabajo registra la ejecución de sus OKRs y esa información automáticamente semanal se envía a todos los líderes de los procesos para ver el grado de ejecución de sus objetivos y resultados claves. Podemos utilizar también Dropbox, podemos utilizar el mismo Drive. Entonces, de esa forma, hacemos públicos y eso genera un mayor sentido de pertenencia y de logro de esos objetivos. Importante también el seguimiento semanal. ¿A través de qué? A través de las rendiciones de cuentas. Puede ser semanal, a más tardar quincenal. Las rendiciones de cuentas me permiten a mí poder ver los resultados de mi equipo de trabajo, poder ver cómo están los planes de cada uno de los objetivos y resultados, y ver qué obstáculos han tenido en el proceso para tomar decisiones rápidas y poder agilizar la toma de decisiones, aprobaciones que tenga que ver con el jefe inmediato o con otros equipos dentro de la misma organización. Aquí la importancia es la agilidad y la rapidez con la que yo pueda avanzar en el cumplimiento de mis objetivos. Ustedes se preguntan este trimestre, con los eventos que han pasado con el paro nacional, probablemente la consecución de objetivos, pues hubo una variable externa que impactó en todo ese resultado, pero a través de ese seguimiento semanal se pueden ir ajustando el cumplimiento de esos objetivos a medida de todas estas variables que pueden afectar. Es importante que a través de los OKRs también tengamos un sistema, primero, ese sistema de evaluación, de seguimiento y sobre todo de remuneración, de poder yo ofrecer unos incentivos claros para poder motivar a las personas a la consecución de esos objetivos. Entonces, si tú me logras el 80% de los objetivos, vas a acceder a esos incentivos. Si me logras el 90%, vas a acceder a un poquito más de incentivos. Si me logras el 100%, pues muchísimo mejor. Es importante motivar al equipo de trabajo con esos incentivos económicos para poder facilitar al equipo que se adhiera a esta nueva metodología de trabajo. Y otro componente importante son los CFR, que también va muy alineado a los OKR. ¿Y qué son los CFR? Son las conversaciones, la retroalimentación y el reconocimiento que yo le tengo que dar a mi equipo de trabajo. Y es un intercambio entre lo que yo estoy haciendo, cómo lo estoy haciendo, si estoy logrando las cosas, no las estoy logrando, y si no las estoy logrando, por qué no las estoy logrando, y que haya una comunicación constante
con el jefe inmediato, con el líder del proceso, con el líder del equipo, para poder tener claridad de lo que está pasando en esos OKRs. Entonces, esa retroalimentación constante me permite a mí avanzar. Aquí un panel general de cómo funciona el ciclo de los OKRs. Entonces, al finalizar cada trimestre, por lo menos estamos en un buen momento, estamos en junio, ya debemos pensar en una lluvia de ideas de OKRs para el próximo trimestre. Y estamos en esta primera etapa. Al finalizar el trimestre actual, ya debemos empezar a generar esa lluvia de ideas de los OKRs del próximo periodo con base en los resultados que yo estoy obteniendo en el trimestre actual, ¿cierto? Entonces, ya genero esa primera lluvia de ideas y al mes 1 de cada trimestre ya defino mis OKRs del trimestre siguiente, ¿cierto? Ya los defino. Una vez definidos con mi jefe inmediato, con el líder del proceso, y eso esté aprobado, ya puedo pasar a socializar y divulgar los OKRs por proceso a toda la empresa, ¿cierto? Entonces, en el mes 1 de cada trimestre ya empieza un proceso más de seguimiento de la definición de esos OKRs, y ese seguimiento, recordemos, a más tardar debe ser quincenal y deben estar involucradas todas las personas del equipo. Y así podemos empezar a crear esa cultura de trabajar por medio de resultados clave, de empoderar a tu equipo de trabajo y de no caer en la microgestión organizacional. Ya para finalizar, recordemos que lo que no se define no se puede medir, y lo que no se mide no se puede mejorar. De esa forma, pues los OKRs son un lenguaje de definición, de medición y sobre todo de ejecución para poder mejorar en cada uno de los periodos. Les recomiendo este libro, Mide lo que importa, de John Doerr, de cómo Google, Bono y la Fundación Gates cambian el mundo a través de los OKRs. Y no solamente estas empresas, sino las empresas con base tecnológica, las empresas que tienen un componente innovador, diferenciador, evidente, trabajan a través de los OKRs y cómo alinean a todo su equipo de trabajo a alcanzar esos objetivos ambiciosos. Muchas gracias. Con esto terminamos.